Bueno, listo. Empecemos con el positivismo, ¿sí? Obviamente, Augusto Comte le da, digamos, lo mayor énfasis en sí a la ciencia, ¿sí? Chávez llegó, bueno. Obviamente, utiliza, digámoslo, esa perspectiva positiva, ¿sí? Digámoslo, utiliza totalmente el empirismo, pero es un poco, digámoslo, llevado un poco a ser un poco más radical. Nos dice, merece validez aquello que puede demostrarse, ¿sí? Pues a través, digámoslo, digámoslo, de ese apunte, de ese fragmento, él crea o nos da a conocer, digámoslo, que la ciencia es el, digámoslo, es el camino único y progresivo para el conocimiento, ¿sí? Digámoslo, y obviamente plantea, digámoslo, la ciencia como eje central total del conocimiento del ser humano, ¿sí? Y obviamente deja a un lado totalmente como lo venía planteando Kierkegaard y los demás, la religión ya la deja él a un lado. Él dice, eso son divagaciones míticas, religiosas o metafísicas, ¿sí? Seamos concretos con el conocimiento. Él cómo llega a ese camino concreto del conocimiento a través del método científico. ¿Cuál es el método científico? Teoría, prueba y Exacto, sí. Muy bien, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como método científico, ¿sí? Y obviamente, digámoslo, de cierta manera, determina que las ciencias exactas, ¿sí? Son la parte fundamental del aporte del conocimiento humano. Obviamente acá nos dice, pues, por su parte, la ciencia positiva, exacta y objetiva permite establecer las leyes precisas que rigen los fenómenos mediante la observación, experimentación y conclusiones lógicas, lo que se puede extraer de los mismos. Más allá de la ciencia hay especulación y palabrería, ¿sí? ¿Qué nos dice con eso? Que el camino único es la ciencia, ¿sí? Es el único camino seguro para llegar al progreso. ¿Listo? Obviamente, ese positivismo, o digámoslo, esa teoría científica, él también digámoslo, la lleva a un contexto un poco, no de conocimiento, sino un carácter más social, lo que nosotros conocemos como la sociología, ¿sí? Obviamente, nos dice que no solamente nos interesa conocer, ¿sí? El conocimiento, Juan Felipe ¿qué? Sánchez, bueno, eh, la naturaleza, sino también los fenómenos naturales. Obviamente, los comportamientos humanos de un grupo social con el otro, ¿sí? Digámoslo, las instituciones sociales. Es muy diferente, por ejemplo, pongamos el contexto, es muy diferente la educación en un colegio, digámoslo, privado a un colegio público, ¿sí? O digámoslo, un colegio con altos recursos a un colegio con pocos recursos, ¿sí? Pues obviamente primero por el ente social en el cual se desarrolla, ¿no? Porque pues obviamente hay necesidades totalmente diferentes, ¿sí? Y obviamente él, digámoslo, eleva totalmente esa ciencia como parte del conocimiento del ser humano y obviamente digámoslo, la pone a un mismo nivel, la sociología la pone al mismo nivel de la química y de la física, ¿sí? Obviamente nos dice, lo que sucede en la sociedad puede analizarse mediante soluciones mediante métodos apropiados que se apliquen a los fenómenos estudiados. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que a todo problema, digámoslo, social, hay una posible solución, ¿cierto? Obviamente que hay, digámoslo, en problemas que se determinan un poco más de determinación, de análisis que otros, ¿sí? Porque pues obviamente es muy fácil resolver. Ah, le debo 1.000 pesos a este, pues papá, deme 1.000 pesos y le pago a este, ¿sí? Pero cuando ya de pronto vamos a un contexto real, que no son 1.000 pesos, sino 1.000 millones de pesos a otra persona, usted ahí obviamente se va a enloquecer, va a buscar, digámoslo, una posible salida a, digámoslo, a terminar esa deuda. Por ejemplo, lo que pasa con Avianca. Avianca está totalmente jodida. ¿Y qué hizo? Pues acogió a una ley internacional, ¿sí? A un parágrafo en el cual se declara en bancarrota. ¿Y qué hace? Pues cojan mis socios o a los que les debo, páguense con lo que yo tengo en la empresa, con aviones o con instalaciones, ¿sí? Eso es lo que hace esa ley a la cual se acogió Avianca. ¿Y eso? Ahora pues nos vamos, digámoslo, a un contexto totalmente diferente. Pues obviamente se van a asustar por la cara que tienen. Nietzsche.
Nietzsche, pues obviamente recurre a la filosofía vitalista, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es vitalista y a la teoría del superhombre, ¿sí? Obviamente sus obras... ¿Cómo, señor? ¿Señor? Bueno, listo, pues solamente hace una fuerte crítica a la moral, ¿sí? A la religión y pues solamente, digámoslo, transmuta el valor del hombre y lo convierte en un superhombre, ¿listo? Empecemos con, digámoslo, con la filosofía vitalista. Él lo dice de la siguiente manera, lo dionisíaco y lo apolineo, ¿sí? Él propone, ¿sí? De cierta manera, en honor a Dionisio, ¿sí? De la mitología griega, que representan los instintos, las pasiones, los deseos y los valores de la vida. En honor a Apolo, representa la mesura, la rectitud, la proposición y el orden. Yo les hago una pregunta, digámoslo, teniendo esos dos puntos, por ejemplo, acá lo vemos acá, Apolineo representa estructura, moral, racional, orden, equilibrio, ¿sí? Lo dionisiaco representa los instintos, la embriaguez, alegrías de la vida. ¿Ustedes qué camino tomarían? ¿Cuál es? Espere, vuélvame a repetir. Había por uno ejemplo, que decía embriaguez, ¿no? Sí. Vea, por ejemplo, vean acá en la diapositiva, acá en la imagen está el camino de Apolineo, ¿sí? Y el camino de Dionisíaco. Leyendo esas características, ustedes, digámoslo, ¿qué camino seguirían para su vida? Como personas, ¿no? No, es que la otra está muy aburrida. Toca Una mezcla de los dos. Una mezcla de los dos, pero si yo les dijera solamente escojan uno, ¿cuál escogerían? La de Apolineo. Apolineo, ¿y por qué? Dionisíaco. Porque la que la Apolineo parece ser como la más racional y la más aterrizada a la realidad y la que asegura un futuro mucho mejor. Muy bueno, sí, muy bien ese No te punto de asegura vista, la ¿sí? felicidad. Exacto, a ese punto vamos. Obviamente, Nietzsche dice, no, pero es que Sócrates nos cagó a todos. Obviamente, imponiendo, pues solamente aparece Sócrates utilizando, digámoslo, imponiendo la razón, la moral, esas dimensiones como, digámoslo, parte esencial del ser humano, ¿sí? Para su desarrollo, mientras que de pronto Nietzsche nos dice, pues, ¿por qué no tomamos el mundo dionisíaco? Nos movemos por las pasiones, por los instintos, por la alegría, ¿sí? Y obviamente, él dice, el ser humano, pues obviamente coge el camino apolineo, pero a la hora de la verdad es muy aburrido, ¿sí? Digámoslo, él nos dice, el ser humano se convirtió en un instrumento más de la razón, ¿sí? Y él dice que al recuperar, digámoslo, separar al hombre de ese camino y llevarlo por el dionisíaco, pues solamente se recupera, digámoslo, el camino a la vida, ¿sí? Y por eso la llama el vitalismo. Cuando se habla de vitalismo, digámoslo, de ese mundo o de esas vivencias o de ese conocimiento que se va por medio de los instintos, de las alegrías, ¿sí? Eso, para él es importante ese mundo, ¿listo? Pero bueno, sigamos acá. Obviamente, él hace una crítica muy fuerte a la religión y plasma, digamos, una idea central que es la muerte de Dios, ¿sí? Nietzsche, pues solamente ve, siempre, digámoslo, toma ese sentido socrático de, digámoslo, de moralidad, ¿sí? Que la iglesia cristiana tomó como parte o como base de su crecimiento, ¿sí? Y pues obviamente nos dice, el cristianismo vio todo lo instintivo y pasional, algo perverso, ¿sí? Algo que debía ser neutralizado y mejor medido de una inversión de todos los valores. Es decir, las pasiones y las demás tendencias mundanas se convirtieron en lo malo, en lo negativo, en lo que debía ser dejado a un lado, porque significaba la degradación del ser humano o del hombre, ¿sí? Obviamente, con esta teoría, él dice que la iglesia pasó totalmente por encima de lo dionisíaco. Hay que tener en cuenta que, digámoslo, desde el conocimiento griego, desde las historias griegas, o digámoslo, desde las mitologías totalmente
nos hablan que los dioses, nos hablan historia de dioses en rumbas, ¿sí? Digámoslo que, por ejemplo, los nórdicos buscaban, cuando morían, ir a dónde. ¿Cómo se llama el mundo de los nórdicos? El cielo, Valhalla, el Valhalla, ¿cierto? Y que pues obviamente iban a encontrar ahí, digámoslo, cerveza por infinidad, mujeres, ¿cierto? Digámoslo, lo mundano que nos está hablando acá, ¿sí? Y obviamente Nietzsche dice que esto es ¿Será el Ragnarok? Que me lo recuerdo. ¿Será el bueno, Ragnarok? No, el no. Ragnarok era el final del mundo. El final y Ajá. el comienzo. Exacto. Listo. Y en este punto Nietzsche centra su crítica a la religión, pues al triunfar el cristianismo con toda su moral, el hombre quedó incompleto. Él dice que de cierta manera debemos nivelar esos dos niveles, ¿cierto? El dionisíaco y el apolineo. Pero de cierta manera es más viable, o digámoslo, lo recomienda más Nietzsche, ese mundo de dionisíaco, ¿cierto? Y obviamente él dice que para alejar al hombre totalmente de la religión, ¿sí? Parte de la idea central, la muerte de Dios, ¿sí? Dios es una idea contraria a la vida, una idea que hace pensar en un más allá, en un mundo abstracto, pero no en un mundo concreto. Siendo esto así, es necesario que los hombres erradiquen esas ideas de su cabeza, que se den a la tarea de ser ellos mismos, anulando todo concepto de divinidad o mundo trascendente. Solo suprimiendo a Dios, los hombres recuperarán el auténtico sentido de la vida, el vitalismo, ¿sí? Con esta, digámoslo, con esta idea, él ataca totalmente digámoslo, totalmente a la iglesia, ¿sí? Y deja a un lado, digámoslo, la participación de la religión en el desarrollo del hombre, ¿sí? Bueno, ahorita vamos para lo más interesante, el hombre y la voluntad de poder. Pues obviamente, digámoslo de cierta manera, ciertos historiadores dicen que la influencia de Nietzsche por ejemplo, no sé si recuerdan quién es perdón, el representante alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el líder? Hitler, muy bien, ¿cierto? Digámoslo, muchos historiadores dicen que, pues, ¿cuál era la visión de Hitler en ese entonces? ¿Ser el superhombre? Exacto. Digámoslo, la raza alemana era, digámoslo, la perfección del ser humano, ¿sí? Y obviamente él quería imponer esa raza delante de cualquier otra, ¿sí? Y pues obviamente muchos historiadores, y pues obviamente ahorita que ya nos vamos a entrar a la teoría del superhombre, se puede decir que Hitler tomó, digámoslo, esa idea de superhombre partiendo de esa idea de Nietzsche. ¿Listo? Bueno, obviamente, teniendo en cuenta que dejando a un lado la muerte de Dios, ¿sí? Crea un nihilismo, ¿sí? Es decir, sin sentido existencial, que, digámoslo, no lo convence esto, no lo convence lo otro, ¿cierto? Que pues obviamente no tiene a nada que aferrarse, ¿sí? Entre comillas, Nietzsche dice que es necesario de cierta manera tener como una especie de propósito o ideal, ¿sí? Y por eso pues solamente empieza a proponer como la voluntad o digámoslo la idea del hombre, ¿sí? La voluntad de poder es como una nueva sangre que circula en las personas, que impulsa el dominio, la fuerza, el despliegue de la energía vital. La voluntad de poder es fundamentalmente la afirmación de la vida, afán de cada ser humano y pues solamente al imponerse a desarrollar todas sus potencialidades naturales. Esta voluntad de poder se encarna en lo que se llama, o lo que llama Nietzsche, el superhombre. Sí, es una nueva estirpe de seres humanos libres, poderosos, que aman esta vida y no creen en un mundo sobrenatural. Sí, se dan dando cuenta que cuando dice mundo sobrenatural, ¿a qué hace referencia? ¿Al más allá? Al más allá, sí, señor. Sí, Pues no sé, profe, pero si no estoy mal, el superhombre iba más de la religión. Si no estoy mal, también era no apegarse por eso, sí, a formas de pensar que son muy dogmáticas. Profe. Incluso también era despegarse a sus jefes. Sí, por eso. Él nos está diciendo que no hay no creen en ningún mundo sobrenatural. Cuando se habla de ningún mundo sobrenatural, pues digámoslo, el trascender del más allá y todo eso. ¿Sí? Señor, creo que alguien más iba a preguntar.
digamos, si ellos no creen que no hay más allá, entonces cuando mueran, ¿qué pasa para Bueno, ellos? ya vamos a ver eso, de eso tranquilos. El superhombre no acepta los valores tradicionales, más bien crea su propio sistema de acción en donde tiene cabida la violencia, la fuerza, la crueldad, con actitudes necesarias en muchos contextos vitales, ¿sí? Entre comillas, ¿qué nos quiere decir? Cada quien es, digámoslo, carente, digámoslo, tomémoslo desde el sentido histórico, ¿sí? ¿Qué nos decía de pronto Hitler en ese sentido? Pues solamente el ser humano, bueno, el alemán era el que predominaba todo. Y pues al momento de fallecer, digámoslo, era la trascendencia de un ser humano a otro plano, pero no, nunca especificaron a qué tipo de plano, ¿sí? Entonces, cuando se habla de pronto de trascender a otro plano, no hay como una respuesta partiendo desde la idea de Nietzsche, porque Nietzsche deja, digámoslo, a un lado totalmente esa creencia de que nos ha venido, digámoslo, diciendo la religión, cuando fallecemos vamos a ir a un plano trascendental en el cual nos vamos a encontrar con Dios o con nuestros seres queridos que ya han ido falleciendo, ¿sí? Bueno, en este punto, la filosofía de Nietzsche se torna problemática y polémica, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esa idea de superhombre, pues solamente teniendo en cuenta la violencia, la fuerza, ¿sí? Imponerse por lo que él quiere, ¿sí? Obviamente no es bien recibida, ¿sí? Porque pues ahí tuvimos el ejemplo, digámoslo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que, digámoslo, al tratar de imponer ciertos ideales, miren lo que causó, pues miles de pérdidas, no solamente materiales, sino también humanas, muchos problemas que hasta la actualidad a duras penas se han ido superando, ¿no? Y que pues obviamente esos ideales, pues no, digámoslo, de esa forma de pensamiento no es viable desde ese sentido. Por ejemplo, si es viable, por ejemplo, no sé si de pronto se han visto Superman o Stan Lee en una, digámoslo, en una conferencia, dice que esa idea, digámoslo, del superhombre, ¿sí? Él pues solamente toma esa idea de superhombre y la plasma, pero como una especie de salvador, ¿sí? Como alguien que, entre comillas, va a estar muy pendiente de corregir, digámoslo, los errores de la humanidad. En ese sentido, pues, ¿a quién consideramos como superhombre si partiéramos de la teoría de Stan Lee? Adiós. Adiós, ¿cierto? Pero digámoslo desde el cómic, ¿a quién plantea? A Superman. A Superman, y por eso es esta relación. Esta imagen me pareció muy curiosa, pues, que entre comillas se utiliza el contexto de que nosotros conocemos el símbolo de Superman, pero pues solamente ya lo utiliza pues solamente con Nietzsche. Profe, si no estoy mal, también Stan Lee hizo otro cómic diciendo el contra del superhombre, que fue... Ah, sí, obvio, exacto. El propósito del mismo Superman, dando el ejemplo cuando se volvió dictador, por decirlo de una forma. Exacto, sí. Hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta que, pues, solamente cuando se habla de voluntad de poder, hay que tener muy en cuenta... Stan Lee es de Marvel, Superman es de DC. Bueno, hay que tener... Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de voluntad de poder, hay que tener muy en cuenta, digámoslo, el mundo dionisiaco y el mundo apolineo, ¿sí? Que obviamente, digámoslo, los presentan como opuestos, pero sin el uno no se da el otro. Digámoslo, si nosotros viviéramos en un mundo en el cual no nos interesara el medio ambiente, a toda hora, digámoslo, estuviéramos tomando cerveza, rumbeando, ¿sí? Que, digámoslo, la tarea del Estado era, digámoslo, darle al hombre desde que nace hasta que muere cerveza, o, digámoslo, darle todo, ¿sí? Y que, entre comillas, ya cada uno busca un placer, ¿sí? Son cosas que, digámoslo, se van planteando, ¿sí? Por ejemplo, todos necesitamos nuestro espacio de, digámoslo, de esparcimiento, sea tomando una cerveza, disfrutando de un partido, corriendo y todo, pero también hay veces se necesita un espacio de pronto digámoslo, de concentración, que en este caso sería que el trabajo, ¿no? No estoy diciendo que hay como una mediación entre las dos, pero hay que buscar esa mediación, porque sin el uno no se puede dar el otro. Digámoslo, Colombia es exportador de petróleo y ya se dieron cuenta que con esta cuarentena ni siquiera dan para la producción. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir, digámoslo, nuestros productos comerciando petróleo?
Sí, vale, de pronto el consumo de petróleo, ya el barril estaba como a $2, si no estoy mal, hace como 2 o 3 semanas. ¿Sí? Entonces son cosas que se van necesitando a medida que vamos progresando. ¿Listo? Pues si acaso en la evaluación encontrarán una que otra cosita de Nietzsche, pero no quise profundizar mucho en eso. ¿Listo? Pues a veces es un poco pesado porque él escribe mucho en aforismos. No sé si de pronto se han sentado a leerlo de vez en cuando, pero él escribe mucho en aforismos y pues solamente son, digamos, los aforismos que nos toca sentarnos a analizar uno por uno porque cada uno desarrolla diferente contexto. ¿Listo? Sí, además el man en sus libros habla como en el contexto en el que está escribiendo el libro. Ajá. Por ejemplo, en unos libros habla de unos psicólogos ingleses de esa época y pues obviamente nadie va a entender eso. Exacto, sí, es que ese es lo complicado de sentarse a leer Nietzsche, ¿sí? Ese es uno de los, digámoslo, tenemos que asumir como de cierta manera un rol totalmente diferente, no como lector o como filósofo, sino como, digámoslo, como la persona que él narra, ¿sí? Es como si de pronto, no sé si de pronto se han puesto a leer Julio Cortázar, Rayuela, ¿la han leído? No. No lo han leído. Rayuela, digamos, es un libro que se puede leer de diferentes formas. Se puede leer desde de atrás para adelante o de adelante hacia atrás. Y pues obviamente, dependiendo del contexto en el que se lee, van a encontrar historias totalmente diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, entonces los dejo para que descansen, que puedan dormir.